noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interamérica Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se cuenta con nosotros el portavoz de la coordinadora local de Izquierda Unida en la capital almeriense, se puede decir, en este caso nuestro amigo Quique Ruiz. Quique, muy buenas noches. Buenas noches, feliz año y como siempre agradeceros vuestra invitación a este espacio. Muchísimas gracias, igualmente, feliz año. Creo que feliz año hasta el día 15, cuando se puede decir. Bueno, no hemos visto, pero hay que ser un poco institucional. Un poco institucional, exactamente. Bueno, Quique, balance, podemos hacer balance del 25 y balance de lo último que hemos tenido. Por ejemplo, la Navidad almeriense, actividades y tal. ¿Qué te ha parecido? A ver, la Navidad yo creo que, bueno, aparte de que se ha demostrado una cosa que creo que ha sido positiva, ¿vale? Ser cómo las obras pueden transformar la ciudad, ¿vale? Sí. La obra del paseo, ahora hablaremos de ella porque tiene muchas mejorías y tal, ha transformado la ciudad. Es decir, yo estuve paseando por Almería varias veces, ¿vale? Que se pueda criticar mucha improvisación que ha habido, pero la obra ha transformado Almería. La gente ha ido al paseo a ver la obra, a pasear, a disfrutar de la ciudad, y eso nosotros lo defendíamos Izquierda Unida hace muchísimo tiempo, que esa obra iba a transformar la ciudad. Lógicamente, toda transformación tiene muchas contradicciones, y las contradicciones han sido lo que el equipo de gobierno no ha criticado, que de eso espero que hablaremos ahora. Pero al margen de eso, creo que la Navidad ha estado bien en ese sentido, ¿vale? Y otra cosa que creo que se puede mejorar es el tema de la gestión de la cabalgata, ¿vale? Otro ayuntamiento, previamente, por ejemplo, el de Huarca, creo que fue alguno del Bajo Andará, adelantó la cabalgata varios días antes, ¿vale? Puedo entender que la cabalgata de Almería es más difícil porque hay artistas contratados, hay una cabalgata más grande, pero considero que a lo mejor el equipo de gobierno debería de haber hecho una gestión más rápida, haberla hecho el sábado, aunque la cabalgata se hubiera quedado un poquito más pequeña, pero creo que la cabalgata fue una improvisación se generó un caos muy grande de circulación, el último día de comercio, las colas y tal. Y eso creo que a la gente le cabreó bastante. Entonces eso creo que eso fue negativo y creo que el equipo de gobierno ahí improvisó bastante y eso deberían de reflexionar de cómo se ha hecho esa gestión, ¿no? Aparte de esas dos cuestiones, creo que la Navidad ha sido positiva, ha habido alegría en la calle, las luces han animado al personal y bueno, pues como siempre se ha puesto la feria, ha habido escenas culturales y eso siempre es positivo, ¿vale? Pero la gestión de la cabalgata fue manifiestamente mejorable y creo que ahí el equipo de gobierno te haga dar una vuelta a eso. Justamente en la jornada de ayer tuve la oportunidad de entrevistar al concejal de Cultura, Diego Cruz. No voy a ser yo el que tenga que defender al equipo de gobierno, pero simplemente lo que dijo en la jornada de ayer a las dos críticas que ponéis desde Izquierda Unida encima de la mesa. En cuanto al tema el tema de la cabalgata, la gestión de la cabalgata, el concejal nos aseguraba ayer, el día 5 es el día que llegan los Reyes. No es lo mismo modificar un pueblo. Háblese, le estamos hablando, porque le recordamos a todos los telespectadores y te recuerdo a ti, Quique, que hay una comisión que se reúnen de seguridad, su delegación, Cuerpo y Fuerza de Seguridad de Estado, que no vamos a hacer una cosa en 5 minutos y se hace de un día para otro. Estaba estipulada para el día 5 por la tarde, pero las previsiones que ponían eran de lluvia. Y de hecho a las 6 de la tarde de ese mismo día cayeron chuzos de punta en Almería. Sí. Pero bueno, el hecho de hasta el último momento del día anterior, del domingo, reuniones fin de semana, incluyendo para ver de qué manera, porque tú bien lo sabes, en grupos que vienen internacionales que vienen, hoteles, etcétera, visitas, tal, las vallas estaban colocadas desde primera hora de la mañana porque se sabía que iba a haber cabalgata. O sea, y todo acondicionado. Y es verdad que había un rango, también nos dicen muchas veces las previsiones que en Almería va a llover, y no cae una gota. Luego la gestión de adelantarla, como dijo ayer el concejal, es muy complicada, pero oye, había que hacerlo. Y los Reyes llegan el día 5, no llegan el día 4, ni el 3, ni el 2. Porque si no, el ejemplo que él puso, ahora que vamos a saber las previsiones con 15 días, cuando venga la Semana Santa, los cofrades, que son cofrades y les gusta salir, oye, como llueve, mira, la vamos a adelantar una semana a la Semana Santa porque nosotros queremos. Pero es que, bueno, es un poco diferente. Es la misma, es una cabalgata que sale el día 5, pero en vez de hacerse por la tarde a las 6. No tiene nada que ver. Para la Semana Santa siempre una cosa y los cofrades. Y si llueve no salen, pero porque los cofrades así lo estipulan. La cabalgata es otro público, son niños y tal, y el día 5 es un día que hay mucha movilidad en la ciudad de Almería.
perfectamente el ayuntamiento podría haber hecho una cosa pequeñita el sábado y el domingo haber cerrado algún pabellón, haber cerrado un par de pabellones, como hizo el ayuntamiento de Ejido. Pero haces una cabalgata, pero estamos hablando en el Ejido, no es Almería capital. Bueno, aquí tenemos 200.000 habitantes que quieren ver su cabalgata. Y tú te lo llevas a un palacio de exposición, un pabellón. ¿Y qué cabalgata hace? Los niños sentados en la grada, en la cuarta gradería, y cómo pillan caramelos. Es una cuestión que son muchas imaginativa. Es una opinión, lógicamente puede ser compartida. Cada uno, y yo te digo lo que dijo ayer el concejal. El equipo de gobierno improvisó. Igual que Diego le pasa muchas cosas que Diego muchas veces improvisa. Además, eso se puede poner un dato objetivo. En las extrajudiciales de crédito, en todos los plenos, te puedo decir que el 40% son extrajudiciales de crédito de cuestiones de cultura, porque no se ha planificado bien. Yo entiendo que son eventos muy complicados de gestionar, pero bueno, para eso estamos en la posición, para criticar. Y yo lo he dicho que la Navidad viene en muchos aspectos, pero creo que la cabalgata, el equipo de gobierno pinchó mucho y la gestión del paseo también. Por otro lado, el tema del paseo, ya que estamos en el tema del paseo, hace unos días, recientemente hemos conocido que la propia empresa había solicitado 8 meses más de trabajo, puesto por las demoras que ha habido y por cosas que han acontecido de sobremanera, que han ido llegando y consultando, se encontraron con una losa en el suelo, se encontraron con el tema de agua, etcétera, etcétera. El ayuntamiento le ha dado 4 meses y medio más. La obra tiene que estar finalizada final del mes de mayo, principio del mes de junio. Tú mismo lo has dicho, ha sido un éxito la apertura de la primera parte. Yo considero, a ver, las críticas que he escuchado de la Rambla es de cuestiones estéticas. Sí, claro. Pero la idea la ha aceptado todo el mundo. Bueno, es que creo que la idea de Izquierda Unida creo que partió desde hace muchos años. Nosotros pedimos que se patronizara el paso que se creara, lo digo Cervantes, una moción que llevó Rafael Esteban a efectivamente. Fue el año 2009-2010, ¿vale? La idea de que eso ha calado a la gente. Eso ha calado a la gente y la gente acepta ya la patronalización. Pues hay muchísima gente que es una locura. Ya la gente ha aceptado que eso va a transformar la ciudad. Ha tenido falta de previsión. A mí, los tiempos de la obra hay que ser prudente, porque en todas las obras siempre hay demoras. Por eso cuando el PP criticaba o el gobierno decía lo del AVE, lo del 2026, se ha visto que estamos en 2026 y el AVE no ha llegado. Entonces, la obra siempre hay que dar un margen de maniobra por lo que pueda pasar. Sí. Pero sí es verdad que ha habido cuestiones que creo que son de falta de planificación. Por ejemplo, los parterres han sido una cuestión que se ha criticado mucho. Es una cuestión técnica. Eso el equipo de gobierno me sorprende que a la hora de licitar ese proyecto no hubiera visto que eso iba a generar contradicciones y ahora han tenido que salir públicamente diciendo que hay que modificar y eso posiblemente la modificación va a retrasar la obra. A lo mejor el proyecto del paseo seguramente no se ha hecho con la suficiente participación ciudadana. Sí es verdad que el proyecto se puso una oficina que tenía el ayuntamiento, pero no se dio publicidad en medios para que la gente hubiera opinado y se hubiera hecho a lo mejor una y se hubiera aceptado. Y luego me sorprende pues que los técnicos que han hecho eso o los encargados no vieran que iba a generar ese problema de movilidad y tal, pero al margen de eso todas las obras tienen inconvenientes, los retrasos de obras por supuesto que va a generar contradicciones y sobre todo a los comerciantes, pero bueno, para eso al ayuntamiento ha hecho algunas cuestiones de financiación para los bonos estos del consumo, para lo mejor eso tendrá que prolongarlo más, tendrá que hacer más días de dinamización cultural estos meses en el paseo para que la gente vaya los fines de semana a consumir y a darse una vuelta y demás. Hay que buscar situaciones imaginativas. Y sobre todo decía y pedir perdón a los ciudadanos por ese retraso. Pero cuando esto pase, ¿vale? Eso va a transformar la ciudad. A mí es que yo soy encantado. Y luego también otra cosa a criticar es lo de la fuente. La fuente no sabemos realmente qué tipo de va a ser. Por eso, según me dijo alguien, una intervención minimalista, que es un concepto de arquitectura muy raro y es difícil de interpretar. Creo que lo de la fuente se abrió y no se ha explicado la funcionalidad. Pero eso es porque la gente desconoce el proyecto, a lo mejor le hubiera faltado, ha faltado más participación y planificación, y creo que eso el equipo de gobierno debería asumir responsabilidades por esa falta de gestión en ese creo que cuando se presentó el proyecto hubo un vídeo en el que se explicaba y se decía. Bueno, pero los vídeos pues por eso digo que cuando tú ves por ejemplo el tema de los parterres, el tema de la fuente, si tú se supone que tú piensas que va a pasar por el mitad de la zona, van a pasar cabalgatas, van a pasar, y claro, y te das cuenta, ves los parterres diciendo pues esto no es lo que se ponía o se veía pero o se pensaba. Ojo, el ayuntamiento ya ha anunciado a la propia concejal que ni va a costar dinero para nada para el ayuntamiento de Almería, para los almerienses, ni va a tener demora más por ese asunto, por el tema de que se tenga que acortar los parterres. El tema de la fuente. Si es una fuente, tú no puedes cerrar una fuente si se supone que van a pasar por allí
cabalgata, Semana Santa, paso, etc. Lógicamente se hace, oye, cosas nuevas. Un geyser que hayan puesto ahí. Oye, y está en una puesta novedosa, ¿no? Lo que tenemos que ir empezando a debatir ya, porque yo entiendo que hay que criticar la gestión, pero hay que debatir el pospaseo. ¿Qué uso va a tener el paseo? El tema regular, lo de las terrazas, ¿vale? Garantizar que haya dinamización cultural. Eso también, se me había olvidado decirte, la alcaldesa ya también anunció aquí que ya no va a ser una dinamización solamente en Navidad. No. Ahora quiere todos los fines de semana que haya progresiva. Y también hacer una zona atractiva de paseo, poner refugios climáticos, áreas de climatización hidráulica, aguas de agua potable. Todo ese tipo de cuestiones es lo que van a hacer atractivo el paseo, y de eso no se está hablando. Claro. Pues luego llegará agosto y allí no habrá ninguna fuente, aquello se haga un secarra y a ver quién pasea por allí en agosto. Bueno, hay que hacerlo atractivo. Se llama el proyecto, no sé qué, algo de plazas. Pero hay que hacerlo atractivo para hacer esa intervención, he dicho yo, refugios climáticos, dinamización cultural y reordenar el espacio para que pueda ser compatible transitar, que los hosteleros puedan tener una oportunidad de comercio, y también lo que hemos hablado muchísimas veces, todo el tema de los locales vacíos que en el Paseo de Almería. Buscar un tipo de fórmula con los propietarios, atractivos fiscales o lo que sea, para que emprendedores y gente pueda abrir allí un negocio, y realmente el paseo, aparte de poder ser un sitio de paseo, puede ser un sitio turístico y cultural y económico, que es lo que se trata. Y si eso se hace bien, eso va a transformar la ciudad, como he dicho antes, y yo creo que va a ser muy positivo. Pero el equipo de gobierno tiene que ser inteligente en ese sentido y mejorar la gestión. Está bien hablar del paseo actual, pero hay que hablar del pospaseo, de lo que no está hablando nadie. Yo estos refugios climáticos lo estaba pensando viniendo para acá, no se me ocurrió. Y nadie habla de eso. Y es súper importante garantizar que tú pasas por allí y va a estar a gusto, y fresquito y tal. Eso de lo que hay que hablar. De hecho, el día 7, nosotros salimos a la calle para preguntar, aparte del balance de la Navidad, preguntarle a los hosteleros, al Almería Centro, y estaban todos encantados, como diciendo, ha funcionado de maravilla. Claro. Y oye, y se está ganando dinero. ¿Que ha habido un momento que no ha sido muy bollante? Como todo proceso de transformación tiene muchísimas contradicciones, igual que a los vecinos que están sufriendo la obra, igual que todos. ¿A quién le iba a decir a aquellos que vivían en la calle de Reyes Católicos cuando se peatonalizó, que decían, no, esto es una locura? Por supuesto. Pues ahora está funcionando de maravilla. Por supuesto. El mercado central, lo que es toda la circunvalación. En un referente del centro, lo que es el centro anterior. Denominado Tardeo. Tardeo, efectivamente, se ha colocado ahora. Luego también la ciudadanía tiene que entender un poco también de saber, oye. Pero también hace falta que el equipo de gobierno le falta esa chispita de falta de planificación y tal, que creo que van un poco a salto de mata, van un poco tapando los errores que había. Hay que hablar de futuro. Y creo que el pospaseo no se está hablando. Y ahora es el momento de hablar eso, porque es cuando hay que regular el paseo. Luego, cuando esté abierto, no vale decir a salto de mata, voy a poner aquí 2 fuentes, hay que ponerlo ya, explicarlo, los puntos de agua, el refugio climático, que los hosteleros van a poder exponer cuántos meses está regulado. Todo ese tipo de cuestión. Creo que si eso se hace bien, no es muy complicado. Y si el equipo bueno lo hace bien, que ahora mismo la gestión deja mucho que desear en muchos aspectos, podría ganar puntos eso. Hablando de pospaseo, hablemos del possoterramiento. Está hablando porque tuve la oportunidad de entrevistar la pasada semana a la alcaldesa, y uno de los asuntos que salieron a debate, el tema del soterramiento, es, claro, está esperando que el ministro le atienda para ver qué es lo que va a pasar finalmente con esos terrenos liberados de la zona de donde están actualmente las cocheras. Y con la estación de Renfe también. Y con la estación de Renfe, ¿qué va a pasar finalmente? Claro, el ministro no le atienda. El Partido Socialista, que tuve la oportunidad de entrevistar el pasado miércoles, claro, criticaba a la alcaldesa porque dice, no le atiende el gobierno, pero es que tampoco nos atiende a nosotros, que estamos esperando para hablar. El Partido Socialista me enseñaba 2 escritos que presentaron en el mes de octubre y el mes de noviembre para reunirse con la alcaldesa. Y bueno, sois concejales y bueno, no tiene nada que ver. Yo me quiero reunir con la alcaldesa con que yo me voy a reunir con el ministro para saber qué va a pasar ante esa situación. Porque claro, la alcaldesa decía, y muy bien, bueno, a mí me van a entregar el soterramiento, pero ¿qué va a pasar encima del soterramiento? De eso se supone que si viene dinero Europa, una vez que se liberen, y no quiere torres el Ayuntamiento de Almería, otras 4 o 5 torres como las que están enfrente, como las que se quedaron en los silos que había del Toblerone, claro, que se haga algo, que se intenta descender esos 2 kilómetros en superficie, que ¿qué va a pasar? Desde Izquierda Unida, de ese post-soterramiento,
¿Qué decís? Nosotros, por ejemplo, vamos a ver, lo de la estación de ferrocarril, también, no es por no echarnos flores. ¿Quién fue el primero quien propuso eso? Izquierda Unida. Izquierda Unida, Diego Cervantes y Rafael Esteban, una moción que redacté yo, entre otras cosas, que me acuerdo que estaba de ministro de Fomento, el que fue alcalde de Íñigo de la Serna, que era alcalde de Santander. Se aprobó esa moción por unanimidad, en el cual se pedía que esa estación pasara a uso civil, a uso y tal. Y desde entonces, pues hemos ido viendo distintos alcaldes, distintos ministros, de distintos colores políticos, y eso no ha avanzado. Entonces creo que eso es urgente, que tal. También es verdad que la ciudadanía tampoco apáticamente se ha pedido. La única gente que la ha pedido ha sido la plataforma esta de defensa del ferrocarril, que se han hecho una manifestación, creo que tienen un acto de aquí a 2 semanas, que seguramente esto se hablará. Entonces eso hay que hablarlo. Y el tema de los usos de soterramiento, yo estoy de acuerdo con la alcaldesa de que ahí no se pueden hacer torres. Hay que hacer zonas liberadas para hacer zonas verdes de uso y disfrute de los ciudadanos. Y eso pues creo que habrá que hacer piña en ese sentido. Tampoco ha llevado la alcaldesa una moción al pleno del ayuntamiento. No, pero es que son terrenos de Alí y del gobierno. Sí, pero por ejemplo, el Partido Popular cada 2 por 3 está presentando mociones y está el gobierno de España para no sé qué, pues presenta una moción. Pues bueno, si la ha presentado, si ha mandado ya 5 o 6 misivas, cartas, pues, oye, atiende, ¿no? Pero está bien, no una misiva, pero nunca ha llevado al pleno una propuesta de hablar, por ejemplo, una propuesta del equipo de gobierno para trasladarle al Fomento qué tipo de intervención queramos. Podría hacer un acuerdo institucional y así todos los partidos políticos lo harían suyo y tal. Y lo de que hay una reunión, yo sinceramente no me lo creo. Para eso están los teléfonos, para eso están los asesores, para eso está la lleva agenda. Ya casi 2 años esperando. Para esos 2 años, pues tampoco le habrá puesto mucho empeño. A día de hoy, la estación. Mira que cuando ha venido el ministro y ha habido buen talante, parece que el ministro Óscar Puente parece que atendía, pero tampoco ha dicho. Pero la estación sí sabe tampoco ha dicho la alcaldesa tampoco es clara de decir qué tipo de uso quiere para la estación de ferrocarril. Bueno, un uso cultural, ha dicho por activo y por pasivo. Cultural, que pueda ser también exposiciones, que haya también algo de gastronomía. Sí, pero ya empezamos con la gastronomía. Vamos a hacer una concesión para poner ahí un McDonald's, por ejemplo. Pero es que das pie a esa tal, y la gente puede ser, lo he dicho más de una vez, sé claro qué es lo que quieres hacer allí. Pues si quieres hacer un uso cultural, ¿qué tipo de uso cultural? ¿Quién va a gestionar eso? ¿Qué uso va a tener? ¿Cuál va a ser el objetivo? Uso gastronómico, di qué es lo que quieres hacer, una concesión administrativa de este tipo, de tal o tal, y así. De eso no se ha hablado. Entonces eso lo puede llevar al pleno perfectamente y poner de acuerdo a todos los grupos con representación municipal. Creo que es fácil de decir qué tipo de usos queremos para las estaciones de ferrocarril, y así a lo mejor, y eso lo he dicho antes, están improvisando. Eso en cuanto a los 2 proyectos importantes que hay, Paseo de Almería, tema del soterramiento. También está el proyecto Puerto Ciudad, que bueno, desde Izquierda Unida algo que decir del proyecto Puerto Ciudad, porque como ha quedado esta primera fase, ojo, de apertura del parque navideño que ha habido, que ahora se liberan los terrenos. Hago la misma reflexión. Yo estaba allí, yo es que como tengo una niña pequeña, pues me recorro a Almería para llevarla a todo ese tipo de cosas, por lo que haces con los críos, ¿no? Llevarla a cuestiones culturales, ¿no? Esa intervención daba gusto estar allí. Es una cuestión que ha liberado, pero allí pues falta lo mismo que he dicho antes. No hay un refugio climático, no hay una fuente. Ahora hay que acondicionar toda la primera fase. Entonces, todo eso seguramente cuando termine tendrá un uso. Tampoco se ha publicitado qué se va a hacer allí, tampoco exactamente, ni qué uso va a tener. Pero bueno, aquella zona siempre ha sido una zona que ha estado menos transitada. Sí, se ha publicitado y se ha puesto. Va a haber una zona que tiendas, va a haber gastronomía. Es una zona menos transitada y tal, y de momento allí la ciudadana no está percibiendo el cambio que está habiendo, porque allí la gente no va expresamente, allí la gente iba. Ahora lo que se ha abierto solo exclusivamente ha sido la primera parte donde estaba el tinglao, que se va a modificar entero. Y se ha visto claramente que eso va a transformar la ciudad, porque yo lo he dicho, esa obra, yo lo he dicho siempre muchas veces, el paseo, o sea, la calzada tal, falta algunas cosas del casco histórico, la chanca, el paseo está bien, puerto y tal, y yo lo he dicho muchas veces, la corona norte de la Molineta y la zona de aquí abajo el Perdiga. Eso es lo que te iba a preguntar, digo, porque el 25 ha pasado, pero del 26, desde Izquierda Unida, ¿cuáles son los principales hitos que había que llevar a cabo para intentar esa transformación total de la ciudad de Almería en su casco histórico? Vale, en concreto en el casco histórico. Estamos hablando de que ya se ha modernizado el barrio andalusí, la Alcazaba está en la Junta de Andalucía, 11 millones de euros a modificar, es un antes y un después, Barranco de la Hoya, subida al Cerro de San Cristóbal, unión con el Paseo de Almería, la Plaza Vieja
totalmente remodelada, sí. Ayuntamiento nuevo, por detrás también. ¿Qué haría falta más? Pues a ver, ahí es tan fácil como rescatar cuestiones. Me acuerdo cuando fue el plan Urban, que hubo mesas de participación ciudadana, que había mesas que había muchísimas ideas de cómo dinamizar el casco histórico. Lo fácil sería sacar eso de los cajones, empezar a hablarlo y empezar a convocar a la ciudadanía qué es lo que queremos. Realmente lo que le hace falta al paseo es un tema de vivienda, ¿vale? Garantizar que esa zona sea una zona atractiva, que la gente se pueda ir a vivir allí y a lo mejor puedo garantizar pues, que haya facilitar acceso a la vivienda para jóvenes o de algún tipo, ¿vale? Luego también el tema de ayuda de rehabilitación. Hace falta, porque muchísimos particulares tienen casas que no puedan rehabilitar, que se rehabiliten. Y luego dinamización cultural y social. Allí hay mucha cosa, pero no hay mucha dinamización, excepto en verano, que se puede hacer la alcazaba, puede hacer a la mar allí y tal. Sí. Se ve que el Centro de Interpretación de Andalucía es increíble, lo que han puesto de los vídeos, los museos de Tomás y Valiente, muchísimas cosas y tal, pero hace falta que darle cierta dinamización y tal. Se ve porque se hacen rutas turísticas, hay que incrementar todo eso y tal, pero eso también es una cuestión de que necesita, como todo, tiempo. ¿Vale? En cuanto a grandes obras, además de las que tenemos, ¿desde izquierda qué veréis? Has comentado el tema de la Molineta, la zona... Nosotros, yo lo digo simplemente, además nosotros hicimos una manifestación pública que nos fuimos a la agencia de la vivienda pública de Almería. Sí. El 2006 tiene que ser el año de la vivienda en Almería. El ayuntamiento tiene que dejarse ya de grandes palabras y pasar a hecho y garantizar el acceso a la vivienda digna en Almería con todo lo que hemos propuesto. Obra, la Molineta. Creo que hay que empezar a hablar de la Molineta. No digo que haya que empezar a hacer el parque, porque eso es totalmente ahora mismo irrealizable, porque hay que aprobar un plan general y tal, pero sí hace un concurso de ideas, que eso se aprobó una moción hace poco en el ayuntamiento, y abrir el debate para que la gente opine, porque esa zona, cuando se transforme, va a ser increíble, porque ahí tenemos el IKEA, la sede de la Rambla, muchísima gente que iba allí, muchísima gente que iba allí y tal. Y es que eso, es que el que pasa por ahí es un encanto. Tenemos el Cordel de la Campita, que está abandonado, que hay que mejorar. Ahora se ha puesto un ejemplo. El Boticario se ha rehabilitado. Todavía no sé si está abierto al público, creo que dentro de poco. Y el ayuntamiento por fin asumió la gestión del Boticario. Nosotros decimos el Cordel de la Campita que lo asuma la gestión el ayuntamiento de una vez, y que lo asuma de una vez y que por fin la corona norte de la ciudad de Almería sea la Molineta. Y luego en esta zona, la zona esta que hay debajo del aeropuerto, nosotros hemos hablado mucho de ella, que es el Perdigal, que otra zona verde que está abandonada, eso también necesita una intervención y hacerlo atractivo. Y esas dos zonas podrían mejorar la ciudad. Y al final estamos hablando de pulmones verdes, que es lo que nosotros reivindicamos para hacer ciudades más habitables, más amables, es mejorar los pulmones verdes que tenemos en Almería, que tenemos potencial, que es el Perdigal y la Molineta. Para mí, si se habla de eso esta legislatura, ya sería un éxito. La última, Quique, en este caso ya tema político de Izquierda Unida. Visita hace unos días del coordinador general, en este caso, Maillo. Antonio Maillo. Unas elecciones a la vuelta de la esquina. El 6 de febrero. Por ahí, entonces, ¿qué esperamos de este año de elecciones autonómicas en muchas comunidades? La andaluza en el mes de mayo, final de mayo. A ver, ahora mismo la situación, hemos empezado en 2006 con una situación muy complicada, de un autoritarismo y una vuelta que me recuerda a Adolf Hitler con ciertas actitudes del señor Donald Trump, si se puede llamar señor, por todo lo que está haciendo en golpe de Estado en Venezuela, la invasión que quiere hacer en Groenlandia, barbaridades diversas, ¿no? Entonces eso se ha trasladado a España, lógicamente, y tenemos un sector de la política que no sabemos si ese es su modelo. Pues el de Vox está claro, pero el del Partido Popular no se sabe qué es. Y luego tenemos una izquierda que todavía seguimos en la crisis de Extremadura y tal, que es un partido socialista que está totalmente, no sé si abstraído de la realidad o está noqueado, no termina de recuperar ese liderazgo que se necesita. Y la izquierda, pues estamos en un callejón sin salida de reconfiguración de esa izquierda, esa eterna reconfiguración que tenemos, y que intentamos un poco conseguir de que la agenda social de España avance para garantizar derechos como, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna o subir el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que tenemos tantas contradicciones que hay, tenemos un golpe de extrema derecha azotándonos a nivel internacional, un Vox crecido y fuerte, que ya la polarización es tan grande, entonces
Tenemos que recuperar esa iniciativa. Nosotros lo estamos intentando, lógicamente. Hay diversos marcos electorales que yo no me voy a centrar aquí en las elecciones de Aragón y Castilla y León porque no son de... Me centro en Andalucía. Claro. Nosotros en Andalucía hemos presentado un candidato que es Antonio Maillo, que es una persona que es un tío respetable, un candidato audaz, una persona que levanta ilusión. Y vamos a hacer una campaña para hablar con los problemas de los ciudadanos de Almería, intentando huir de ruido, ¿vale? Ahora mismo sí es verdad pues, que el espacio se está configurando. Nosotros hemos presentado un proyecto con Andalucía, pero esperamos que otros actores políticos se unan porque está claro que la unidad, se ha visto en Extremadura, es lo que levanta ilusión y lo que puede frenar este avance de la extrema derecha y del fascismo en España y a nivel internacional, ¿no? Entonces es un poco nuestra estrategia política a corto y largo plazo. A corto plazo seguir trabajando en el grupo municipal para reforzar las críticas que estamos haciendo para mejorar esta ciudad y también ir pensando en los comicios del año 2027. Queda un año, pues habrá que empezar a hablar con gente para ver la posibilidad de hacer una candidatura más amplia de lo que se hizo, hablar de programa electoral, a rendir cuenta de lo que se ha hecho. Estamos en ese sentido. Y por último, sí, bueno, no sé si te parece muy justo o no muy justo, pero ya hay voces dentro de Sumar que están totalmente con el tema de la financiación autonómica, en la que todas las comunidades autónomas, excepto una, que es la que aprueba, en este caso la de Cataluña, pues claro, se ven beneficiados. Pero el resto, PP y PSOE, en contra de lo que está diciendo el propio ministerio. Entonces dice... Eso es lo que hemos hecho, que se ha hecho un acuerdo de financiación a la carta, ¿vale? Sí, es verdad que el acuerdo tú lo explicas, yo lo he estado mirando, y sí tiene cosas positivas, que se hace una distribución por ingresos, por criterios de población, y otras poblaciones donde el nivel de renta es menos, hay de nivelación. El problema son las formas. Que eso se tenía que haber hecho directamente en una conferencia de presidentes autonómicos, haber presentado un proyecto de financiación estatal y haberlo hecho así. ¿Qué es lo que pasa? Porque tenemos un Partido Popular que no le interesa hablar de eso y que gobierna para crispar, y luego tenemos un PSOE pues, que tampoco se pone de acuerdo. Entonces ese es el problema y tal. En Andalucía, nosotros lo hemos dicho, en el año 2018 hubo un acuerdo en el Parlamento de Andalucía que apoyaron todos los grupos parlamentarios, desde Vox hasta... Vox, creo que sí fue Vox, el PSOE, Adelante Andalucía y tal, que era el proyecto de financiación de Andalucía. Eso es lo que todos los andaluces debemos estar presentando y presionando tanto al presidente de la Junta de Andalucía, que no hace suyo esa propuesta, ni al gobierno de España, que entre ellos la candidata del PSOE, pues tampoco habla mucho de ese plan. Entonces creo que volvemos a lo que he dicho antes. Hay muchísimas improvisaciones, muchísimas cosas, pero también es tanto la polarización política, que estamos hablando más del caso de Julio Iglesias, que se puede reprochar, se puede condenar, todo lo que quieras, pero eso no puede ser el principal debate de esta ciudad, Hay que hablar de vivienda, de los problemas de los jóvenes de la vivienda, hay que hablar de la sanidad, que la gente hay problemas de sanidad, hay que hablar de la reconfiguración internacional del autoritarismo que está imponiendo Donald Trump, que está cambiando toda a base de la fuerza, y muchísimos problemas que es de lo que hay que hablar, porque al final yo enciendo la televisión y me pongo a hablar de Julio Iglesias y la apago, porque es que me aburre, o la crítica contra la Sala Santolaya y todas estas cosas que a la gente me aburre, hay que decir, o hablar de Zapatero, de no sé qué, de la final. Pues tío, no hay que hablar de Zapatero y de todas esas cosas, hay que hablar de los problemas reales de la gente. Pero es tanta la polarización política que hay que es muy complicado ponerse de acuerdo en algo tan importante como la financiación autonómica. Quique Ruiz, portavoz de la Coordinadora Local de Izquierda Unida, un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. Muchas gracias, como siempre. Mes y algo, y si no, rápidamente llamada. Oye, Rafa, que estamos aquí, y yo abro las puertas rápidamente. Durante este año alguna vez otra. Más que vamos a intentar que sea una vez al mes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Quique, por tu presencia. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí, en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todo lo más que os queda desearle que pase una feliz noche y un buen fin de semana.